Bueno, Asier, hemos vuelto, ¿eh? Sí, aquí estamos. Capítulo 2. Capítulo 2. El retorno. Me encanta cómo pasa el tiempo, ¿no? Y hablamos. Ya hemos hablado, ¿no? En el capítulo 1, quien sí. quiera sumergirse en tu mente ya puede hacerlo. Ahora ya vamos, ¿no? Pasamos del anteproyecto a la realidad. De ver cómo empiezan las cosas a parecer que van a ser una realidad, a serlo. Increíble. Sí, además creo que es algo muy humano, ¿no? Hablábamos, fue una charla, la disfruté mucho, por cierto, conceptual. Igual. Y eso lo disfruto mucho, pero luego también te das cuenta que en esta vida necesitas, al menos yo, y yo creo que los vascos todavía más, tocar cosas, realidades físicas, tangibles, y ahora ya estamos literalmente tocando esa realidad. Estuve viendo los renders y luego viendo la realidad y se parecen muchísimo. Es Grande la eso, ¿eh? primera cosa que escuché cuando ya cogió forma y aún más en la inauguración era, ahí vas, es como el render, ¿no? Y hasta el punto que, y me sigue sucediendo cuando entro en el edificio, claro, llevas ya 3 años con un render, visitándolo y revisitándolo y mirando y remirándolo, y cuando de repente estás ya dentro del edificio, incluso fuera, a veces me hagas de ajo así con la mano, de ampliar la imagen. Qué guay, ¿eh? Sí, Qué goce. sí. O sea, y cuéntame cómo fue el entrar y qué te sucedió a ti primero al verlo materializado, ya terminado. Me emocioné. La verdad es que la primera vez que ya estaba un poco antes de la inauguración, que ya está, ya no ha cogido forma. Luego siempre quedan detallitos y tal, pero que ya había cogido forma, que ya había todo su ser y estaba preparado para la inauguración. Estamos hablando de, además coincidía con mi cumpleaños, el 17 de octubre, por eso lo puedo recordar bien. Emoción y sobre todo mirar a hablarlo. Era algo que quería compartir, ¿no? Entonces fue como una especie de redescubrirlo pues con la gente del equipo, del Basque United Center, con la gente de la arquitectura local, de BAT, cuando llegó VR Kingles y la gente de BIG, 2 días más tarde, el domingo 19, porque la apertura era el 20 y nos mirábamos, ¿no? Y era saber que estaba pensando exactamente lo que estabas pensando tú. Fue muy bonito. Wow. Eso creo que ya es un hito. Sí, Después del hito, sí. ¿qué viene? ¿Otro hito? ¿Buscas otro ya? Sí. La vida va por hitos. Obviamente el niño tiene que crecer. Al niño hay que conectarle en el mundo, porque como comentábamos antes, ¿no? Esto es algo que nace para estar conectado. Es decir, crear un ecosistema kilómetro cero, pero como una especie también de aeropuerto, ¿no? Que tenga, y no hay un aeropuerto si no tienes otras terminales. Eso por un lado, es decir, que Goe tenga, que Gastronomy Open Ecosystem tenga hermanos. Estamos ahora trabajando en Tokio y yo creo que ya tenemos un pequeño centro ahí y va a haber a futuro, toco madera, pero otras cosas que vamos a ver comentar en la siguiente charla, ¿no? Si es la tercera ya sería el retorno del Jedi. Y por otro, además de hacerle crecer y conectarlo globalmente, ya estamos, porque no solo obviamente esto es un viaje que se ha hecho, una andadura que se ha hecho, que he hecho yo solo, mirando qué hemos aprendido de este viaje y qué es extrapolable para crear otras cosas. Porque ha sido un viaje del que creo que podemos, al final es un caso de éxito que creo que podemos coger, digamos, el escalpelo y decir qué es lo que ha funcionado. Porque había muchos elementos en nuestra contra. Y aún así parece que hemos suscitado lo que es, yo creo que la prueba del algodón, ¿no? Entusiasmo en actores muy diferentes, en actores muy exigentes, pues del propio VR Kingles hasta empresas del ámbito alimentario a nivel global, pasando también por polos y gente de otros ecosistemas que quieren reproducirlo. Entonces, eso para mí valida ya lo que ha sido este viaje. Claro, eso sí, para sintetizarlo a nivel ciudadano, debería de ver la persona que pasa por delante de ese edificio, no solo por ¿no? lo majestuoso que es y lo precioso que es apuntando hacia el mar, que transforma, ¿no? De algún modo también la visión de la propia ciudad y cómo se plantea, ¿no? La arquitectura hacia su propio ecosistema. Pero luego hablamos de ecosistema ya, ¿no? A nivel más humano, el nuestro, el social, el de desarrollo de industrias. Y claro, la persona que puede ver a nivel ciudadano, a pie de calle, dice, ya, pero
esto es solo cocina, no. Esto es la alimentación del futuro, esto es la medicina de precisión casi que nos acompañará y está muy enraizada, ¿no? Entre medicina, salud y el comer no es solo cocinar. No, no. Menos mal, porque si no, aquellos que no sabemos cocinar, o apenas como soy yo. Sí, de hecho, esto sería coger algo que es muy nuestro. Hay otros lugares del mundo que también, como es la cocina, efectivamente. El Basque Culinary, la parte culinaria. Si lo llevamos a industria, la parte culinaria es el último paso entre la alimentación, cualquier producto, y el consumidor. O sea, si hablásemos en términos de startuperos, esto sería el B2C. O sea, justo antes estás llegando a esa C, ¿no? Del consumidor. Tengo un producto, cualquier producto alimentario, ¿cómo puedo hacer el fine tuning? ¿Cómo puedo ajustarlo para que, de alguna forma, la parte sensorial, la parte culinaria, funcione y pueda luego escalarlo? Entonces, este centro, recuerdo que al inicio, ¿no? de cómo podemos conceptualizarlo, pues tiré mucho de mi antigua universidad, de MIT, fui al Media Lab, donde me he inspirado bastante para poder conceptualizarlo, y entonces luego me invitaron a ellos. Y dices, bueno, ahora que está a punto de abrir, ¿por qué no nos dices qué es lo que has estado haciendo? Estaba dando una charlita en el Media Lab, y en otros lugares del mundo siempre he utilizado la analogía de, esto es un poco como el Media Lab de la gastronomía, ¿no? Donde empresas, emprendedores pueden, junto a académicos y estudiantes, conceptualizar los productos del mañana. En este caso, obviamente, en GOE, especialmente en la parte alimentaria. Media Lab está abierto a todo, ¿no? Claro, estaba allí en Boston y digo, uy, si digo Media Lab va a parecer un poquito... digo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Y dije algo que creo que funcionó como analogía, aunque no parece muy aspiracional, ¿eh? Pero funcionó, que es, esto es un poco como una lasaña de la innovación. Bueno, es decir, funciona, ¿eh? Sí, visualmente. Visualmente el edificio funciona así, está conceptualizado así, con una capa. La parte creo que es más distintiva de Basque Culinary Center, que es másteres y cursos, desde la parte formativa, la parte educativa, primera capa. Segunda capa, la innovación, la tecnología. Tenemos un centro tecnológico ahí, tenemos espacios también de laboratorios y cocinas para que emprendedores, empresas puedan jugar y trabajar por ellos solos. Obviamente yo creo más con el centro tecnológico y con los estudiantes la parte de la otra capa, ¿no? La formativa. Hay la transferencia tecnológica, ¿no? Eso es. Que se mueva, efectivamente. Y luego una tercera capa, que es la de la experiencial. Es decir, hay eventos, workshops, prácticamente todas las semanas tienes 2 o 3, tanto para profesionales como la ciudadanía, y eso hace que tú literalmente puedas probar el futuro, es decir, aquellas soluciones en las que están trabajando las empresas y los emprendedores. Y por último, lo que siempre nos olvidamos, pero es la mano invisible de la gobernanza, ¿no? Como podría haber más en un centro cultural, en un Pompidou, en o en un Azcuna Center, una gobernanza que hace, sería el calor de la lasaña, que hace que todas las capas se mezclen, es decir, que no haya, o cuanto menos mejor, compartimentos estancos. Una curaduría, una gobernanza. Sí, de hecho... muchos de los que ahí están del equipo son curators. Claro. Son curators de innovación, son curators de emprendimiento, son curators, efectivamente. Me encanta cómo lo pones, ¿no? De forma como súper clara. Y eso se ha vuelto un edificio. O sea, que no es que son espacios segregados, dispersos, sino se ha unificado todo con la propia arquitectura que genera ese comportamiento, ¿no? Que eso también habrá mucho... En ese diseño, en ese previo diseño, hoy ya estarás viendo que funciona. Sí, ya funciona, y ahí pues nos seguimos whatsappeando todos los que hemos estado, ¿no? La gente de Villarc, Big, la gente de BAT, la gente de Basque Culinary Center, porque según se abren los workshops, según vienen los estudiantes para los primeros másteres, según empiezan las empresas, los primeros emprendedores están llegando ya al coworking, y ves como las interacciones, ¿no? En inglés se llama engineering serendipity, ¿no? Hacer ingeniería de que ocurran las casualidades. Sí, de serendipia. Eso es. Y funciona. Y el diseño, bueno, es una ingeniería social, ¿no? Es ingeniería social. Sé que la ingeniería social tiene un halo de manipulación, pero es una manipulación... Eso es. Pero bueno, es una manipulación benigna, y en la que tú, de hecho, es parte de lo que tú estás haciendo que las cosas ocurran de forma sencilla. Efectivamente, pero yo lo veía en la charla, decíamos, ¿no? Yo acabo de estar en Argentina, tú en Estados Unidos, en Tokio, te mueves igual, entonces, y vemos las ciudades casi, ¿no? A vuelo de pájaro, y decimos, esto es tipo Francia, tal, efectivamente. O sea, esa ingeniería social se proyecta desde el urbanístico
y efectivamente, hasta un parking, según la señalética, te puede demarcar hacia dónde ir o dónde no ir. Entonces ahí está, ¿no? Esa cantidad de interacciones que has tenido en el modo proyecto que intuyo que estarás disfrutando muchísimo. Mucho, mucho. Estoy empezando a poner un nombre que no sé si se ha utilizado, pero si no, aprovecho para que... Fui el primero... No, pero antes se ha utilizado, pero intuitivamente me parece que es una especie de reverso de la ley de Murphy. Es decir, siempre dices, qué mala suerte he tenido. Pues no, uy, qué buena suerte he tenido. He estado aquí en Goe y me he encontrado, de repente se encontró este conferenciante con este emprendedor en una charla sobre microbiota y ocurrió, jo, qué buena suerte. O sea, Pues es no, una estaba especie, diseñado. estaba diseñado. Es como decíamos antes, una ley de Murphy reversa. Claro, porque antes de un hecho, es que es verdad, antes del diseño hay inteligencia. Claro, es que no, si no, no. Ya hemos logrado, ¿no?, pasar esta fase en la que tú dices, vale, ya lo tenemos, ya está activado, lo estás empezando a conectar con esta red de ecosistema ya global. Bueno, ¿cuál es el reto que estás asumiendo ahora? Son varios los retos. El inmediato, como comentábamos antes, ¿no? Pues marcho de nuevo a Tokio en un par de semanas. Hay otros lugares del mundo que podría mencionar, pero todavía estamos ahí negociando en pleno NDA. Es encontrar aliados siguiendo un modelo que, bueno, los que somos de generación Mazinger Z, pues a lo mejor generación X. Sí, es una buena generación. Sí, la señor. X es irrepetible como letra, por Dios. Luego el resto ya no van a estar a esa altura. Aprendimos por osmosis, ¿no? En Bilbao, en el País Vasco, que es el modelo Guggenheim. Tienes en ese caso, en esta analogía, y obviamente con toda la, digamos, humildad del mundo, nosotros seríamos Guggenheim en Nueva York, es decir, ya tengo un caso de éxito, ya tengo algo que produce, digamos, algo que puede ser interesante en otros lugares del mundo. ¿Por qué no salir? ¿Por qué no? Sobre todo en ciudades que están apostando a ser hubs internacionales, y dices, bueno, esto es alimentación, es gastronomía, es algo muy potente, es uno de los grandes retos de la humanidad, aparte de ser muy divertido y crear interés, es sexy. ¿Por qué no? ¿Por qué no co-crear, diseñar espacios y programación para aquellos que quieran crear otros espacios como este? Yo, como, entre comillas, Guggenheim Nueva York, Basque Culinary Center Donosti, Goe Donosti, co-creo, co-diseño el espacio contigo, diseño también, co-creo la programación, es decir, estamos hablando de espacios físicos y programación, y luego una segunda fase en la que tú lo abres, es tuyo, sin ningún tipo de arrogancia por mi parte, claro. Como aquí abrió un Guggenheim, que era una fundación bilbaína, pues tú lo abres en Japón, tú lo abres en otros lugares del mundo, y yo te ayudo con la programación. Pero respetando el guideline de la matriz de la fundación Peggy Guggenheim, claro, eso es. En esta analogía, ¿no? Esto es un poquito, no dogma de fe, pero sí al menos lo que yo creo que deberías de hacer. Estas son un poquito las... y también tener una personalidad dentro de la red. Entonces, para mí lo primero que debemos hacer es crear otros... bueno, estamos ya trabajando en crear otros aeropuertos para conectar este pedazo de aeropuerto que hemos creado en Donosti, atraer cada vez más a emprendedores, obviamente, y a empresas globales que ya lo están haciendo. La semana que viene recibimos a emprendedores de Japón con una aceleradora que hemos co-creado. No sé, siempre va a ser por aquello de que con el Ayuntamiento de Tokio. El Ayuntamiento de Tokio ha lanzado una serie de aceleradoras en distintas verticales. Una de ellas es Food. Nos presentamos un socio local en Tokio Tatemono, el Cambridge Innovation Center, que tienen allí una incubadora en Tokio, y nosotros ganamos. Entonces ya tenemos un flujo de emprendedores japoneses que estarán pasando varias semanas aquí en Donosti, obviamente vuelven luego a Tokio y va a haber batches o va a haber pequeños equipos de una vez cada 6 meses. Pues bueno, claro. Y eso debería ser constante. Claro, eso conecta también con profesionalizar la red, porque claro, normalmente los chefs antiguamente, o en la etapa anterior de ¿no?, lo culinario, viajaban, hacían prácticas en las estrellas Michelin y demás. Esto ya es otro nivel. Estás creando ya una industria mucho más sólida, ¿no? Y encima de la capa de innovación. El efecto Guggenheim, claro. Ahora está criticando, ¿no? El Guggenheim 2 lo acaban de parar. Bueno, ha estado muy guay como han reconocido oye, aceptamos que esto no va por ahí, tiene demasiado impacto. Tenemos ya el Guggenheim. El Guggenheim, como efecto, ahora, por ejemplo, puede tensionar a nivel turístico y demás, ¿no? Que es lo normal. ¿Para quién diseñamos las ciudades? Y a mí me gusta mucho Goe justamente porque es como una vuelta de tuerca, ¿no? Un evolutivo mucho más amplificado, mucho más diversificado dentro del propio edificio,
como decías tú, todas las capas, en el que sí que no es solo turístico o no es solo para la gastronomía, es para mucho más. Sí, de hecho no contemplaba. El turismo vendrá. Y obviamente esto es algo diseñado por Villar Kinkel, es un centro único en el mundo, es un lugar donde vamos a ayudar a empresas, emprendedores, como decíamos antes, y a estudiantes a crear parte de la gastronomía y de la alimentación de mañana. Vendrán los turistas y es bueno también porque luego van a ser también tus embajadores, ojo, Total. y va a ser las empresas también, los emprendedores también lo que buscan es imagen. Quieren que su producto de alguna forma esté relacionado con algo aspiracional. El Media Lab ha jugado a eso, no es casual que Negroponte, el ideador del Media Lab en su día, apostó por un premio Pritzker para diseñar porque sabía que iba a jugar a imagen también. Claro. Ganó Pei, que era el primer Pritzker chino, y diseñó el edificio, un edificio pues muy singular, y nosotros también en ese sentido pues apostamos a que esto sea algo reconocible, es decir, que te ayude a ser geolocalizador de imagen, y los turistas como otros habitantes de una ciudad serán también parte, pero serán digamos, un habitante más, nunca mejor dicho, un visitante, un miembro más de todo el ecosistema, no en el que nosotros somos diseñadores. De hecho, la prioridad lo tienen los estudiantes, los emprendedores y las empresas. Esos son, y luego la ciudadanía. El turista está ahí también, pero no es uno de los principales. ¿Puede entrar a ver en planta cero? Y ahí que estamos en el viaje, ¿no? Ahora estamos, ya hablaremos, si quieres, del viaje, porque ha sido una odisea. Ahora que Nolan va a sacar una película sobre la Odisea, pues dentro de esta Odisea, ahora en verano estoy esperando con ganas de verla, pues esta Odisea, bueno, no tan pequeña Odisea, de 4 años. ¿Fueron 4 incluyendo la redacción del proyecto? Incluyendo lo que es la idea. Comenzamos a finales del 20, serían 4 y medio, casi 5. No he llegado a 5, pero sí, las que ha sido. Hemos metido también una velocidad que creo ha sido también otra de las lecciones. Este tipo de proyectos, al menos esta es mi opinión, deben de tener un ritmo importante. O sea, si crees en ello, debe haber una tensión creativa, no solo en el inicio, sino también cuando estás luego bajando la tierra. Bueno, pero tú en el capítulo 1 hemos hablado y ahí está, quien que vaya a verlo, te lo recomiendo, porque esas tensiones eran clave, y luego era clave también, dijiste, la parte de esa corresponsabilidad y ese amor por el detalle. Absolutamente. Y bueno, entonces ahora, la Odisea. En esta etapa, ¿qué ha pasado? ¿Qué estás...? Pues veníamos con a nivel ciudadano. Sí, el viaje ha sido interesante. Bueno, podríamos estar varias horas, pero las lecciones del viaje, que yo creo que es cuando comentábamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y uno solo encuentra abrir otros hubs, hacer que vengan también. Mahoma va a las montañas, pero que las montañas vengan a Mahoma, o sea, que vengan las empresas, que vengan los emprendedores. Y luego ya hay una cualidad casi meta del proyecto, que es ¿qué hemos aprendido de este proyecto que sea aplicable, o al menos a título personal, que sea aplicable en otras, incluso en otras verticales? Y es, total. Si lo divides, y esto lo estoy comentando también con la gente de BAT, lo estamos comentando con la gente de Villar, pues esto no es así analizando algo, o sea, pues la paternitas es muy compartida, eso que quede claro, no solo el proyecto, sino luego de la disección y que estamos haciendo. Bueno, y te agradezco que abras esta información, porque o sea, estar cerca de lo que dijo Bjark ya me parece tan increíble. O sea, que te escucho atentamente. Bueno, pues ¿qué funciona? Que el hecho de que, bueno, primero hablábamos esto en la anterior sesión, ¿no? hace año y medio, una pasión compartida. La gente se siente atraída por el entusiasmo, y el entusiasmo, los proyectos que generan entusiasmo, obviamente con un método. Tiene que haber un método, o sea, no solo es yo siento entusiasmo por algo, sino que te estoy compartiendo el porqué, ¿no? Y entonces, bien, una vez que ya tienes dentro de esto, vas buscando primer paso, como Ulises, volvemos otra vez a la Ilíada y al inicio de esta Odisea, y dices, bueno, de izquierda a derecha, ¿no? Pensando, voy a decir algo muy poco aspiracional en PowerPoint, pero esto haber sido consultor antes que fraile, es lo que tiene, de izquierda a derecha, ¿no? Pero también temporalmente. Tú tienes una idea, le das forma a la idea y buscas compañeros de viaje que te ayuden a conceptualizarla. Ahí, pues como Vascular Center,
Y lo voy a llevar muy a título personal también porque se generan amistades. En esto no hay odisea que no genere compañeros de viaje, que no genere luego esa amistad, ¿no? Porque has compartido un viaje con muchos retos, ¿no? Y en esta pequeña odisea, pues los primeros compañeros de viaje fue la gente de BAT, de Bilbao Architectural Team, aquí a unos pocos metros, que nos ayudó a conceptualizar, ¿no? Es decir, a cómo podemos visualizar estos espacios, cómo podemos visualizar o crear una ingeniería reversa de la ley de Murphy que sea interesante, obviamente en última instancia para emprendedores, para empresas, pero primero estamos pensando en el primer actor que queremos que nos valide, que es el arquitecto, el gran arquitecto de diseño. Claro, pero en ese momento la función versus esa forma que luego toma, porque puede ser muy estéticamente muy atractiva, reformar, ser arquetípicamente identificable ¿no? y guardado en la mente de todo el mundo, al igual que el Guggenheim, que también va a pasar con el Goe. Pero me refiero, hay como luchas con función y forma. ¿Cómo estáis? ¿Cómo es esa pugna? Esta es, creo, que ha sido un claro ejemplo de la forma ha seguido la función. Pero claro, tenías que tener muy claro qué es lo que cuáles eran los componentes principales de la función para que la forma fluyese luego. Si no lo tienes claro, de tal forma que después de estar con estos primeros compañeros de viaje, ya que son, como decíamos antes, la gente de BAT, puedes hablar ya de forma más libre con las instituciones a la hora de buscar el espacio, y ahí hubo un ejercicio de generosidad por parte del Gobierno vasco, Diputación de Guipúzcoa y sobre todo el Ayuntamiento de San Sebastián, es decir, por qué tenemos que ubicarlo en el corazón de una ciudad. Bueno, porque queremos que era un distrito de innovación, porque queremos que sea santo y seña de identidad de la ciudad, y también lo contrario, que cuando gente que nos visite, empresas, emprendedores, también lo utilicen como ejercicio de marca. Bien, pues ya lo hemos conceptualizado, ya lo han entendido los agentes territoriales, ahora ya puedo ir, cuando tengo el concepto y el lugar, a buscar al siguiente compañero de viaje, que es ese gran arquitecto de diseño que ya genere una forma que siga a la función. Entonces, BAT nos ayuda a crear la función y nos ayuda a buscar, ya podemos ir, y teníamos pues un best in class. Fuimos a Renkuljas, que es probablemente el padre de la arquitectura moderna europea, con su estudio de OMA en Holanda, a visitarle, a Ito en Japón, Heatherwick en Londres. ¡Qué placer, por Dios! Sí, la verdad fue un viaje muy bueno. Fue un placer, pero también me generaba muchísimo respeto, porque desde aquí estoy hablándole a alguien que además lo va a tener que hacer, no digo pro bono, pero casi, porque el presupuesto era ajustado como tenía que ser, ¿no? Por lo cual había que generar mucho entusiasmo. Hablamos también con Snohetta en Noruega, 3X Nielsen en Copenhagen, y en Copenhague también con Villar Kingels y Big. Y al final de ese pequeño viaje de esta gran odisea, pues resulta que se presentaron todos, ¿no? Yo pensaba que se presentaba uno y ya lo teníamos. ¿Cuál es el incentivo de estos estudios? El tener una joya transformadora. Sí, de hecho en la presentación yo tenía una slide que, después de haber hecho todo esto, hablar también del Media Lab de la gastronomía. Bueno, que eso ya te mete en la misión también. Sí, de San Sebastián, el Basque Center, como la primera facultad del mundo en el ámbito gastronómico. Siempre hacía el mismo chiste, que era, bueno, y que sepáis que si os presentáis al concurso, lo haréis porque os convence este proyecto para vuestro libro, pero no tanto por lo que vais a recibir como estipendio. Se reían todos, y mi siguiente slide, mi siguiente diapo, era sencillamente un número en negrita y subrayado con lo que iban a recibir. Y todos me dijeron, en Tokio, en Holanda, en Reino Unido y en Dinamarca, efectivamente nosotros no trabajamos trabajamos por bastante más que eso. Y aún así se presentaron. Entonces eso te habla también del poder de, más allá de que mi PowerPoint fuera bastante chula, del poder de las ideas, el poder del ser creíble también, porque creo que Basque Culinary Center, Donosti, gastronomía, es muy creíble. El también que llevamos una propuesta muy trabajada desde un punto de vista que decíamos, ¿no? La forma que tenía que seguir al concepto. El concepto estaba ya muy trabajado. Hablábamos también del por qué. Nosotros no estábamos hablando solo de un espacio de innovación
educación y experiencia gastronómica, que también, pero hicimos un mapa en el cual un mapa de lo que son últimas tendencias, mucho respeto, porque estabas hablando con quién estabas hablando, ¿no? Renkuljas, Bjarkingels, Ito, en el que intuitivamente, pero eso sí, viniendo de Bilbao, decíamos, hemos visto que los lugares donde nace tanto la tecnología como la innovación, como también las artes, ha cambiado. Es decir, son urbanos y mezclan distintas, son abiertas al público, no son ya templos en los que son difíciles de acceder. Entonces hablábamos de Guggenheim año 97, a un tiempo bastante parecido hablábamos también del Media Lab en Boston. Haces un poco, vas siguiendo el calendario y te encuentras en España con el Caixa Nova, no, Caixa, perdón, Cosmo Caixa, dentro del Cosmo Caixa y Caixa Forum, que son unas nuevas formas de experienciar la innovación, las ciencias y las artes. Como laboratorios urbanos. Laboratorios urbanos, efectivamente. Bueno, íbamos poniendo, digamos, este viaje de cómo han ido desarrollándose estos espacios, poníamos una serie de ejemplos y poníamos Goe, no solo como obviamente un media lab de la gastronomía, sino como un resultado cuasi inevitable de esta evolución. Entonces nuestra oferta es, no vas a diseñar solo un lugar único en el mundo, sino que es un lugar que va a ser el siguiente paso en todo esto que estamos observando y con un poco de suerte un lugar del que ayudarán a hacer otros. O sea que va a ser un hito dentro de este viaje. El reto a partir de ahora, claramente. Ahora vamos a las enseñanzas, que quiero escucharlas todas, ¿eh? No te vas a librar. Enseñanzas, factos de, mira, esto, lo hemos cagado en esto, tal, sí. Pero me encantaría, solo porque en este tamaño de proyecto y teniéndote, ¿no? Sí. Aquí abierto esto, sí. O sea, no podemos dejarlo atrás. Pero sí que es cierto que antes el hecho de llenar el espacio. Tú creas una arquitectura, ya sabes que estás dentro de la ciudad, has logrado, ¿no?, llamar la atención, ya estás creando la red, pero ahora el reto de la curatoría, ¿no?, el reto de la programación, de ese que no pare, que esté siempre activo. ¿Cómo es eso ahora? Bueno, pues como estábamos por llevarlo al paso en el que estábamos, ¿no?, intentando captar nuestro siguiente compañero de viaje de Odisea, ¿no? Una de las cosas que hablábamos con todos los arquitectos que vinieron a visitarnos y que se presentaron al concurso, ya cuando ya vinieron a Donosti, era precisamente que dentro de la lasaña y la innovación, que en ese momento todavía no le llamaban lasaña, pero se hablaba de capas, les decía, mira, si nos diseñáis un centro tecnológico, un centro de innovación, no va a funcionar. Pero por cierto, va a haber un centro tecnológico. Si nos diseñáis una facultad, un área de educación, o sea, un centro formativo, no va a funcionar. Por cierto, hay formación y educación, es muy importante. Si nos diseñáis un lugar que parecido a lo que es el Barbican Center, a lo mejor en Londres, o pues un poco el Pompidou en París, parecido hasta cierto punto a lo que podría ser aquí el Azcuna, la Lóndiga, y les utilicé también como ejemplo el Lincoln Center en Nueva York. Bueno, pero ahí lo que estás definiendo es esa lasaña en otra vertical. Eso sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque tienen que ser espacios que por la mañana pueden ser laboratorio, por las tardes son clases y por la noche a lo mejor hay un evento. O sea, se parece más a un centro cultural de las artes en el que puedes estar cambiando de piel, entre comillas, de una hora para otro, que en puramente, es decir, tienes que aceptar desde el inicio que la piel va a tener que cambiar y, por cierto, tiene que ser atractivo. Y eso desde un punto de vista de gestión es muy difícil y desde un punto de vista de diseño de los espacios es muy difícil porque tienes que exudar todas estas capas, tienes que tener esa personalidad, pero ninguna de ellas se puede... Y permeabilizar, ¿no? Todo el rato capilariza, todo el rato. Si te tienes que parecer a quién te pareces más, probablemente como decíamos antes, a un Lincoln Center o a una Azcuna. A una Azcuna pero al mismo tiempo es una fábrica de algo, fabrica estudiantes y fabrica innovación. Y eso era un reto enorme. Un reto enorme no solo sobre todo desde el punto de vista que funcionen, desde un punto de vista de funcionamiento del centro, sino también de qué personalidad tiene cuando lo observas. Wow, qué reto, ¿no? Porque darle entidad, sí. Dinamismo
fluidez y luego además una entidad ya como lo que acabas de definir como esa personalidad es complejo, pero está pasando. Entonces, la cantidad de eventos, claro, tú dices, vale, esto no puede estar frío. O sea, ya se ha creado, tenemos esas capas, permean, en cada horario pasan cosas y ahora tienes un equipo para generar esa curaduría. Eso es. ¿Cómo es? Hay un equipo que trabaja, incluso si lo ves, todas las plantas están diseñados, sobre todo la primera. O sea, bueno, perdón, estoy pensando, el espacio cero, estaba pensando más en, lo que es la primera planta, la segunda no tanto, aunque también, la tercera, la cuarta, pero sobre todo ¿cuál es? La que está a pie de tierra, la que está a pie de tierra por razones obvias, es un espacio en el que tú puedes entrar, tiene la cafetería, tiene la rampa, ¿no? Efectivamente, que utilizamos una petición a los arquitectos que fueron un poco como Piazza España, ¿no? Que fueron unas escaleras que tú quieres, estás leyendo el diario vasco como jubilado o estudiante y me apetece ir allí. O sea, puede ser, es la plaza del barrio, pero también es la plaza de los emprendedores y es la plaza de la innovación gastronómica. Claro. Vale, ahí obviamente se llevarán a cabo la mayor parte de los workshops para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estás a pie de tierra y es lo que ya están colonizando ellos. Es parte de la columna vertebral del edificio. Esas escaleras al final cruzan todas las plantas y obliga de alguna forma a que el equipo de eventos esté permanentemente en comunicación, y así otra vez volvemos, ¿no?, a la gobernanza de la lasaña, que para que penetre todas las capas, con la parte formativa, con la parte de los másteres que se están ya desarrollando en GOE, con los emprendedores que nos visitan o que habitan, para decir, ¿quién viene a visitarnos? ¿Qué profesor está ahí? ¿Hay algún emprendedor que está teniendo un proyecto? ¿Por qué? Porque esa va a ser tu primera línea de programación. Vas a estar exponiendo en esos workshops, en esas charlas, a ciudadanía, a profesionales, para que puedan de alguna forma empaparse literalmente de eso que está ocurriendo a lo mejor en la tercera planta, que es donde están los estudiantes, con a lo mejor ese profesor que acaba de venir de Chile, pero para que dé también una pequeña charla. Entonces, tu primera línea de contenido son las plantas de arriba. Es un funnel. Eso sí, vas de arriba a abajo directamente. Es un funnel total. Es un funnel, vamos, sí. Y me encanta porque eso también es un viaje, ¿no? Tú planteas en esa UX, en esa experiencia de usuario, estás planteando un viaje. Porque la ciudadanía, tú no sabes que hay un chaval de 15 años que de repente en esas charlas se inspira. Eso es. Y de repente, dentro de 2 años, dice, ahí está, pues quiero ir aquí. Porque es que es brutal. Porque, ¿no? Sí, abrir una ventana. ¿Qué es lo que te ofrece el ámbito de la alimentación, el ámbito de la innovación? ¿Cómo lo vas a ver? Ahí literalmente. El edificio está hecho para que, como ves, para que pases por encima, por los lados y que la programación te invite. Buscamos lo contrario de esos centros tecnológicos que prácticamente te están expulsando y dices, no entres aquí porque... No, esto es todo lo contrario. Es, por favor, entra. Es que ¿no crees que debería de haber una evolución en todas las verticales? ¿No? Porque ahora hablamos tú en tu vertical, pero si cada edificio fuese así de permeable, así de inteligente, no por IoT, porque por IoT puedes ser todo lo inteligente que quieras, ¿no? Puedes hacer una torre increíblemente inteligente, pero darle esa inteligencia de diseño, cómo cambiaría la ciudad, Bueno, y la ciudadanía. Es que esa es precisamente la segunda, digamos, cuando hemos comentado, ¿no? ¿Dónde estamos ahora, no? Pues la primera, obviamente, es hacer crecer el centro, que vengan, que vaya el centro y se abran otros centros. Esa es la primera acción. La segunda es con el viaje, diseccionando qué hemos aprendido, además poniendo, como hicimos en el inicio, con cierta arrogancia, no, nunca, pero sí cierto atrevimiento, ¿no? Es decir, lo que... Sí, ese arrojo pero apasionado, ¿no? Eso es, y que al final pues parece que es contagioso, ¿no? Claro, exacto, claro. De decir a un VR Kingles o a un Ito, si te apuntas a este viaje... digamos, en este viaje en el tiempo que comienza en los 80 o en los 90 con estos nuevos espacios, vas a co-crear con nosotros un espacio que estará en esa línea temporal naciendo en el 2025 y que será pues un hijo o un nieto de un Guggenheim, de un Media Lab. Qué bueno. Y en esa evolución, nosotros señor. Lo que creo que hemos aprendido es, y ya empiezo a compartir contigo unas de las lecciones, es
se pueden crear fábricas de conocimiento, porque Go es una fábrica de conocimiento tanto académico como de innovación de productos. Aquí estamos hablando de productos, o sea, es algo tangible, no es algo solo teórico, pero que al mismo tiempo es experiencial y que además tiene un punto porque es gastronomía de ciencias y arte. Entonces, ¿cómo podemos llevar esta lección? Los que hemos participado en este viaje, en esta llevarlo a otros sectores, ¿no? ¿Y por qué no? Porque Estoy es 100% muy con eso. aplicable, es muy aplicable. Buah, es que yo estoy, bueno, yo quiero hacer también un proyecto y me quiero lanzar. Estoy justo en la edad perfecta para hacerlo, tengo todo y estaba en Argentina pensando en ti, digo, claro, yo necesito aprender de este hombre porque tú no tienes la capacidad todavía física de hacer 20 edificios de golpe, ¿no? No. Necesitas que otros aprendan de ti y crear un poco escuela en ese orden. O sea, vamos, Sí, yo me pongo aquí como alumno y aprendiz, pero que hay mucha más gente que está observando tu trabajo hace años. sí, sí, sí. Y he estado en otros ámbitos mi ámbito siempre será en el fondo la estrategia y el relato y he trabajado en energía, he trabajado en consultoría estratégica, he trabajado en energía, tanto renovables como oil and gas, y al final ves que hay cosas, lo que te sirve es para ver pautas, ¿no? Ves pautas y que es replicable y que no lo es y cómo debes de presentarlo, porque generalmente, aunque no en este ámbito, o al menos en el ámbito de la innovación y del relato, el orden de los factores sí altera el producto, es importante también, ¿eh? Total. Puedes tener todos los factores, entonces, ¿qué es? Volvemos, ¿eh? Y ahora voy bajando un poquito el bisturí y dices, bien, somos o hemos creado un hijo de estos espacios donde nace, digamos, la innovación y en parte también las experiencias en el ámbito alimentario, ese Media Lab de la gastronomía, fantástico y es un paso evolutivo más, con todo el respeto al mundo, con toda la humildad, pero creo que ya podemos decir que es digamos, un hito más en ese viaje. Y dices, bien, entonces, ¿qué es aplicable de Goe? De los que hemos hecho de los que hemos creado este centro, que podríamos aplicar a otras verticales, a otras industrias, inteligencia artificial, quantum, energía. Y dices, bien, primero, y vamos a ir al equipo, ¿no? Es decir, vamos a ver quiénes han conformado, quiénes han creado y por qué ha funcionado. Y dices, de izquierda a derecha, desde lo que son los diseñadores. Necesitas primero un diseñador de lo que es el concepto. Pues decíamos, primero es la forma y luego vendrá. No, perdón, primero es. Eso es, primero es la función. Aquí las órdenes del factor altera el producto. Primero es la función. Hay que tener muy claro cuál es la función y darle forma a la función. Y luego, cuando ya tienes un equipo que sabe darle forma a la forma, es decir, cómo lo vamos a paquetizar, luego buscas a alguien que sepa, que ya tienes que dé forma a la función. Cuando ya tienes una función bien diseñada, primero los diseñadores de la función, makers de la función, buscas al que le dé a un maker del diseño. Claro, porque el diseño ahí tú entras y dices, tú tienes el ojo crítico de decir, oye, esto no se tiene que parecer a Media Lab, no se tiene que parecer a un Guggenheim, no se tiene que parecer, pero tiene que tener algo entre medio de todo eso, ¿no? Absolutamente. Claro, tiene que haber un poco de cacharros y vistas de que se puede innovar desde el hardware, por ejemplo, o no, o tiene que ser totalmente diáfano, minimalista, japandi, o no, entonces, claro, ahí cómo generas esa virtuosidad del equilibrio. Eso es por lo cual tienes que tener una gente muy buena. Yo creo que ahí Vasco y el Center Ibat hicieron un gran equipo dando forma a la función. Y algo que he escuchado continuamente, incluso en los momentos difíciles, porque ha habido muchos momentos difíciles, como no podía ser otra forma, en un proyecto tan ambicioso, era por parte del equipo Villar Kingels, es lo fácil que había resultado y todo lo que ayudaba el que tuviéramos las ideas tan claras, porque si tú tienes la función muy clara, aunque sea compleja, aquel que luego va a ser el arquitecto del diseño, el que luego le va a dar forma a la función, el que va a crear ese bellísimo envoltorio, por decirlo de una forma más burda, lo tiene muy fácil, porque sabe qué es lo que tiene que hacer, es más fácil visualizarlo y fluye todo. Entonces, primero,
un equipo que sepa cómo crear la función. Segundo, ese equipo ya buscará a alguien que sepa cómo buscar la forma, el diseño, el envoltorio. ¿Y ahí debatías mucho ya en el envoltorio? ¿Empezaste a debatir mucho? Curiosamente no. Hubo debates, obviamente, pero no debates que trascendieran, es decir, que se pusieran en cuestión las principales características del edificio. Mira, una frase que has dicho tú ahora, joder, cómo se parece al render. De hecho, mira, otro pequeño detalle. Cuando Bjarke Ingels el día 20 de octubre, el lunes, hizo su presentación, salvo 2 o 3 imágenes y luego un vídeo, obviamente, salvo 2 o 3 imágenes, el 90% de las imágenes que utilizó fueron las del render inicial. no las del porque dices, ¿por qué? Porque es que apenas había cambiado. Y dijo, es que en pocos proyectos ha tenido que cambiar tampoco. Y dices, ¿por qué? Hombre, primero porque también son muy buenos, obviamente, y todo hay que decirlo, pero ellos mismos admitían que es que pocos clientes habían tenido las ideas tan claras y se les habían facilitado tanto con el trabajo que habían hecho a priori como para que ellos apenas tuvieran que luego alterar nada o que nosotros tampoco les tuviésemos que hacer alterar, claro. Porque nos habíamos entendido, nos habíamos compenetrado. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué podemos aplicar a otros sectores? Primero, pon un equipo que sabe definir bien las funciones. Ojo, probablemente no seas tú solo, necesites probablemente un arquitecto, pero no un arquitecto de diseño, sino un arquitecto de función, casi de design thinking, que en nuestro caso fue BAT. Luego buscas a ese gran arquitecto que dé forma, de diseño, del envoltorio, por decirlo de alguna forma, y de repente tendrás algo muy especial. Vale. Entonces, si tenemos eso, luego lo que tienes que tener es un gestor de espacios donde ocurran las cosas. En nuestro caso es obviamente el Basque Community Center, en otros casos puede ser un gestor neutro, como puede ser el Media Lab, creó un gestor ad hoc, Lab Central, que es donde nacen gran parte de las vacunas que estamos utilizando ahora en Boston, es el Cambridge Innovation Center. Entonces tú ya necesitas un gestor. Y luego un proveedor, estoy yendo de izquierda a derecha, de contenido. Obviamente en Go es el Basque Community Center, pero en otros casos puede ser otro, como en el Media Lab son las propias empresas farmacéuticas. Entonces, de izquierda a derecha, primero el que diseña la función, segundo el que diseña la imagen, el envoltorio, que no es fácil, y luego ya irás, esta es la primera mitad, yo le llamaría los makers, y luego ya estás a la de los gestores y contenido. ¿Y eso ya en qué año estamos ya del proyecto? ¿En el segundo tercero? En segundo tercero. Eso es. Y ya estás pensando en quiénes te van a dar el contenido. Claro. Lo ideal, obviamente, es que todos estén hablando desde el inicio. Yo diría, si esto pondríamos una imagen, todos estaríamos casi prácticamente al unísono. La parte de la génesis es quien define la función. Y luego prácticamente ya estás empezando a hablar con los que te van a dar el contenido y van a gestionarlo, y con los que te van a, por otro lado, a diseñar el envoltorio. Al inicio, al inicio, en los primeros años, los que tienen mayor responsabilidad son obviamente los arquitectos, los makers, tanto de función como de forma, y luego según nace el centro, o los centros que vayan a nacer a futuro, deberán ser los gestores y los proveedores, obviamente, de contenido, pero deben de estar trabajando todos prácticamente desde el inicio, para que luego, al inicio estos, los arquitectos sobre todo, habrá algún economista siempre como yo dando por saco por detrás de bambalinas, pero tienen más responsabilidad, aunque están hablando con los que dan el contenido, y luego se van evolucionando la construcción, van perdiendo responsabilidad, obviamente no acaban de soltarlo, sobre todo al inicio no del todo, y de repente empiezan a tener más responsabilidad y más trabajo los gestores y los proveedores. Claro, son dos pirámides que se enfrentan. Efectivamente. Y eso que estamos ahora intentando, que espero que se entienda a quien nos esté escuchando, esa lección que espero que parezca como muy intuitiva y muy sencilla, y creo que lo es, creo que es intuitivo y sencillo, no suele ocurrir siempre. No suele ocurrir. Es algo, ha ocurrido en otras ocasiones, pero el orden de los factores, el nivel de exigencia de quiénes eran los que generaban cada uno, quién tenía el puesto en cada una de estas acciones, y luego también el nivel de exigencia y de excelencia. Bueno, pero ahí estabas tú todo el rato manteniendo esa tensión. Sí, yo era uno de los que tensionaba. Siempre con una sonrisa y chocolatinas, eso sí. Eso perfecto, pero quiero decir y mucho humor. no hay forma de mantenerla, ¿no?
Oye, se aproxima el final de tu pirámide, Sí. tienes que ya ir terminando, tú ya empiezas a calentar que vamos. Eso es, ahí había un equipo muy potente, sobre todo de los que estábamos en el inicio de la Génesis, Basculinary Center, BAT sobre todo, y efectivamente dices, al que vienes a calentar, ¿no? Claro. Si hiciésemos esto para un tercero, ya sabríamos al menos el cómo tenemos que hacerlo, independientemente de cuál sea la vertical, como decíamos antes. Arte es bien, yo le llamo concepto, y esto seguro que lo vas a recordar, de nuevo, como la lasaña no es una palabra muy aspiracional, pero funciona, porque una vez que dices lasaña, ¿a qué has entendido lo de las capas? Y ya no lo olvidas. Pues esto le llamo para espacios que sean FAT, Food, Art and Technology. Total, ¿A qué se entiende? Sí. Precisamente. Entonces, Mola. Enseñanzas o facts tuyos, ¿no? De cuáles son los hechos que dices, oye, en todo este proceso, ahora que ya ha pasado, y a modo descarga, ¿no? ¿Qué soltarías así de aprendizajes duros? En lo que sea, ya aterrizado. ¿Qué te viene a la mente? Va a ser siempre y es parte va a ser un viaje o una odisea que nunca va a ser una línea plana, va a tener siempre, luego veremos cuánto, pero va a ser una montaña rusa emocional. ¿Desgaste? Exacto, las montañas rusas emocionales llevan mucho desgaste, entonces lo que tienes que estar preparado tú, yo lo estaba, y tienes que asegurarte que los equipos que trabajan en cada uno de estos actores que hemos dicho antes, desde un BAT hasta un Villar King, o sea, el equipo Big, como el equipo del Basculinary Center, pues yo creo que lo estábamos todos, algunos más que otros descubrieron rápidamente que pensaban que iba a ser más una montaña rusa como la de Igeldo, y no, esto era más Six Flags. Pero La Igeldo parece, pero no, es tranquilo. No sé cómo la de Igeldo. Va a ser un poquito más. ¿Por qué? Porque van a ser siempre. Bueno, primero por la novedad. Claro. Estás de alguna forma tocando o auscultando áreas que no, inventándote la realidad. Claro, y líneas invisibles, invisibles. Que estás tocando como Interestelar. Eso estás tocando el tercer acto. Eso es, y luego cosas tan pedestres pero tan necesarias como con un CAPEX, es decir, con una necesidad de inversión que es la que es. Eso te iba a decir, claro, porque tienes que, en ese cuadro de CAPEX, que son todos los costes directos que vas a tener de comprar cosas, ensamblarlas, y no, pues no solo el diseño, sino luego es toda la ingeniería de que eso suceda. Tanto el diseño... Cumpliendo normativas, de hecho, que no hay que evitar tampoco ese tema. Entonces, cuando hablábamos de la función, el equipo que genera, el equipo primigenio, ¿no? Que da forma cuál es la función del centro y cómo, para que lo pueda entender luego el segundo equipo, el de los arquitectos de diseño como Villar Kingels, para que generen un bellísimo envoltorio. Pero antes de ir donde ellos, tienes que tener, aparte de cómo va a funcionar y cuál es la magia de los espacios, ese equipo va a generar un presupuesto y va a generar también, y que va a ser muy riguroso, sí, y luego un calendario que en nuestro caso, y yo era más, que creía en ello, agresivo, muy agresivo. ¿Por qué? Porque si son proyectos muy ambiciosos desde un punto de vista de gestión, desde un punto de vista de ser tono bilbaíno, el primero del mundo en su ámbito, no hay nada como hacer algo bilbaíno en San Sebastián, desde un punto de vista también de la forma que estás pidiendo, ¿no? Que no se había utilizado, pues si por algún momento se alarga en el tiempo, alguno de los actores se va a caer. Eso te iba a decir que claro, una cosa es demasiado tenso como para te arriesgas a que se caiga. Claro, tú mantienes la tensión de la ejecución, pero luego la realidad también te dice, oye, el fraguado ha fallado aquí, hay que volver a recofrar. Y sí, dices, espera, ¿cómo? ¿Por qué? Pues sí, la mayor, si tuviese que enumerar, ¿no? Enumerar 10 lecciones, la número 1 es que todos tus compañeros de viaje sean best in class y que tengan no solo un sentido de propósito, que creo que comentamos en la anterior charleta que mantuvimos aquí, sino un nivel de excelencia brutal. O sea, que te garantice y te reduzca el riesgo. Sí. Tienen que ser muy buenos. Mucho riesgo hay ahí, claro, ahí así disminuyes el riesgo.
Pero entonces, espera, esto aumenta, claro, best in class, te estoy diciendo que el presupuesto de 10 pasa a 20 o a 30. No, entonces, y esta es la otra lección que es, oye, prefiero tener más presupuesto porque, claro. porque creo que tendría menos canas y bueno, unas cuantas personas en el equipo, pero prácticamente todas. Pero obviamente, cuanto mejor presupuesto tengas, pero los presupuestos nunca... tienes que ser muy riguroso con ellos, aun si tienes cierta holgura, y es mejor tener holgura, obviamente. Curiosamente, si el proyecto tiene un punto aspiracional, la gente está más dispuesta a hacer ciertos sacrificios. Ojo, ciertos sacrificios, no todos. O al menos hacerlo excelente, sí, que sería sí, lo mejor que pueda esa porque persona. hay otro retorno que no es el económico para todos los actores que estamos Sí. ahí. Reputacional, de viaje, de aprendizaje. Con todo hay que ser justo, es decir, no puedes esperar ni abusar de ninguno de los actores. Pero mucho riesgo, vale, aquí, Asier, porque lo has logrado. Es fácil decir, oye, ese edificio. No, pero espera, que podría haber no salido ni en tiempo ni en forma. Ha salido en tiempo, ha salido en presupuesto y el resultado, como decías tú, ha estado a la altura de lo que esperábamos, con lo que... ¿Y por qué han trabajado gente con... ¿Por qué? Porque hemos trabajado con gente muy exigente, con un alto nivel de exigencia, con un sentido de propósito y está compartido. Este no era el proyecto de Asier Alea, pero era el proyecto de Asier Alea. No era el proyecto del Basque University Center, era el proyecto del Basque University Center. No era un proyecto de Villar Kingels, era el proyecto de Villar Kingels. Espera, aquí, vamos a aquí, interesantísimo, porque has dicho al principio, ahora quien pensaba que era una generalidad no lo va a pensar. Tú decías que al momento de elegir esos partners, más allá de ese, ¿no? Esos noveles que podemos elegir para que sean pues, ¿no? reseñables, atractivos y que se entienda que, ¿no? que hacemos ahí un buen merge para hacer algo potente y ambicioso. Pero no pasemos por alto que Bjarke ya sabe, ya es excelente transformando espacios, transformando la propia Copenhague, transformando... Absolutamente. Claro. Sí, cuando hicimos, por eso, claro, en todos los pasos lo tenías muy claro, es decir, cuando el equipo germinal busca luego, venga, vamos a ir a Troya, por volver otra vez con Ulises, ¿no? Y vamos a hacer una odisea. ¿Cuál es el siguiente? Y vamos de isla en isla griega buscando quiénes son los mejores, ¿no? Me encanta. Y otra cosa que tenemos, pues una de las cosas que obviamente tienen que ser muy buenos en el diseño, tienen que ser, pero fíjate, porque arquitectos que saben hacer espacios espectaculares, hay unos cuantos. Que sepan hacer espacios espectaculares, pero que lo sepan hacer dentro de un presupuesto y que funcionen. Y transformadores. Y transformadores, o sea, ya empiezas a reducir, o al menos bastante menos. Hicimos mucho trabajo de due diligence, de benchmark, de quiénes son. Y... claro, tú, due diligence, muy buen tag. Una due diligence. Claro, Hicimos una due diligence. Porque tú cuando haces ese viaje en los estudios, además ya tienes una hecha de la idoneidad, ¿no? No solo buscábamos popstars, que también, o rockstars, sino sean rockstars que supiesen hacerlo con tiempo, que supiesen hacerlo... O sea, porque rockstars en el ámbito arquitectónico, como en cualquier otro ámbito, hay unos cuantos. Sí. Pero hay que hacer, y aquí volvemos a algo muy, muy de nivel de suelo, es una due diligence de han respondido bien presupuestariamente, se suelen salir de presupuesto, qué tal por los plazos... obviamente tendrán sus líneas rojas cuando presentan un proyecto de no me puedes alterar, pero cuán flexibles son. Entonces, esa labor es la primigenia, el primer paso, la de creamos la función y ahora vamos a buscar a alguien que le dé forma. Vamos a hacer benchmark de quiénes son buenos. Hay buenas parametrías, claro. Sí, hay unos parámetros bien claros. Esa parte de consultor te vino muy bien. Sí. Tuve que sacar el BIM aplicando. El BIM consultor. Y por cierto, cuando luego lo presentamos también a las constructoras locales, hablamos así, decir, bueno, esto es un proyecto que va a jugar que va a ser una marca de país, una marca de ciudad, algo que si está a la altura de la ambición que tenemos todos los que ya llevamos, ya estábamos Basque University Center, ya estaba BAT, ya estaba VR Kingels, ahora te toca buscar una constructora y como dices, bueno, tú tienes que tener parte de tu retorno va a ser también tu legado a la ciudad y ahí es donde una Amenábar como constructora también entra y también ellos lo han visto así. Entonces todos los compañeros de viaje, todos con nuestra personalidad, todos con nuestros peros, todos con nuestros dejes y todos con nuestras pequeñas manías, teníamos muy claro que hacia dónde íbamos, cuál iba a ser el reto y tienes el proyecto compartido. Claro, tú por ejemplo con Amenábar dices, este hierro, o sea, discutes la calidad del hierro, por ejemplo, hasta
O sea, claro. Todos teníamos que discutir ahí y al final todos... ¿Tú confías ahí? Sí, todos teníamos que ceder Claro, es que si no... Pero sabíamos a dónde queríamos llegar. No... el punto de vista siempre es diferente y tiene que ser así. Los puntos de vista serán diferentes, pero el destino del viaje era muy, muy compartido. ¿Y cómo mantienes la coherencia? Porque ahí has logrado algo también interesante y lo quiero resaltar. Cuando tú tomas esas decisiones, no pasemos por alto que tiene que ser coherente. Tú tienes, claro, tú venías de muchos años también fuera, habías estado aquí, pero ya cuando saltas aquí ya reúnes muchísimas experiencias hacia los lados, ¿no? Tú como perfil promotor, gestor y germinal en todo el proceso. Entonces ahí dices, claro, tiene que ser con arraigo, tiene que ser local, tenemos que elegir a los mejores de aquí con los mejores de allí. Y tiene que ser coherente, ¿no? Porque también esto se señala a nivel ciudadano, o sea, hay dinero público, es decir, esa solidez, esa esfera, la logras tomando decisión y ese riesgo, o sea, ¿cómo lo mides tú? O sea, ese punto de arrojo, es decir... Tienes que creer en ello. Claro. Obviamente, esto es, en el fondo, creo que lo comentamos también tiene un punto de startup. Es un proyecto, ahí también tienes un director general de Basque Culinary Center que apuesta por ello, que es José Maricega. Tienes un José Maricega que en su día creó la primera facultad de ciencias gastronómicas junto a un grupo de cocineros vascos y otros internacionales. Entonces, sí que es cierto, si bien GOE es un proyecto muy, muy transformador, muy único y muy original, se nota que soy el abuelo, o la abuela y el abuelo, depende de qué día me preguntes. No lo puede ver al niño si no es con buenos ojos, pero ya hay una credibilidad, ya hay una historia de éxito que es la facultad, que fue creada por... Eso le da el tronco de la coherencia. Claro, y entonces ahí digamos que un José María Icega pues tiene esa credibilidad. Servidor, pues yo creo que puedo tener cierta credibilidad, pero a lo mejor más a título personal, a lo mejor, pero bueno, sumo algo, sumo la visión, subo el benchmark que he hecho una vez más de otros espacios, ese recorrido. O sea, esto no es algo que surge de la nada, sino que lo vemos en un mapa, en un cronológico, como eso es de muchos años, es decir, ¿por qué no en el mundo de la gastronomía? ¿Y por qué no aquí en Euskadi? ¿Y por qué no en Euskadi? Eso lo entendieron, o sea, cuando creamos esa función, esa primera propuesta junto a BAT, íbamos donde los arquitectos de primera línea mundial sin apenas un presupuesto y creen en ello. También, obviamente, las instituciones vascas creen en eso. Entonces, bueno, cuando vamos juntándonos todos y ya tenemos luego ya la constructora, todo por este orden, ¿quién? Y aquí es algo que no sé si me escucharán o me escucharán, pero nunca se habla lo suficiente de la gente de operaciones. Y lo dice alguien que está muy alejado de las operaciones. Yo vengo del mundo de la economía casi a nivel cuántica, macroeconomía. Teórico. Sí, teórico. Yo soy de la economía Schrödinger. Y de la estrategia y del relato. Esto no hubiera ocurrido, obviamente, sin ninguno de estos compañeros de viaje, y repetir esos nombres ad náusea, pero el equipo de operaciones, el equipo de que yo me encuentro cuando llego al que existía ya en Basque Culinary Center, tenían la experiencia de haber creado la facultad, tenían la experiencia de operar la facultad y otro pequeño espacio en Tabacalera de nombre Lave. Era un equipo que sabía jugar con muy poco presupuesto, hacer maravillas. Y que nunca les estaré lo suficientemente agradecido, que creen en el proyecto desde el primer momento, cuando en realidad les iba a suponer bastante más trabajo durante, mira, las dos partes, la parte maker, es decir, la parte de creación del proyecto, pero luego también de la parte de gestión, porque ellos iban a ser los que luego van a disfrutar o sufrir el centro, gestionarlo y el que todo esté bien, y es un equipo, empezando por su directora, Paz Donostiarra, que lo veía también como con orgullo de dejar un legado a esa Donosti que siente y, qué orgullo ese, y su real sociedad. Sí, a pesar de que, pues bueno, uno de los que hablaba de la idea germinal fuera del Athletic convivimos, al final es lo que tiene, consiste, y todo su equipo, Javi, Anne, y esta gente que digamos que trabaja en operaciones, que trabaja en, digamos, literalmente en el fango, porque están trabajando en el barro inicial de la cimentación del edificio, en hablar con los proveedores,
el tener un equipo de operaciones que tiene el conocimiento acumulado de cómo funcionaba ya la facultad, que es lo suficientemente capaz y generoso como para ese conocimiento que han acumulado en lo que en gestión del Vascular Center, lo vuelquen primero a BAT para que ayudara a conceptualizar la función, luego a Bjarke Ingels para darle forma a la función, y que en la etapa que hemos venido, en esta primera etapa de creación del espacio, sirva para, porque yo puedo hablar del relato, puedo hablarte de qué es lo que esperamos, puedo tener las ideas de esto es lo que vamos hacia allí, pero quienes van a estar siendo los policías, los guardianes de las esencias, los directores de que Bat, Bjarke Ingels y Amenábar hablen entre ellos y se entiendan y cada uno de ellos sepan ceder con un sentido de propósito compartido, más allá del relato que yo pueda dar, es el equipo de operaciones del Vascular Center. Esos equipos que nunca ves. Es el equipo equivalente de cuando tú vas a Disneylandia, todos pensamos en Disney, quién es el CEO, la gente de Pixar, nadie se ocurre nunca piensa en el equipo de operaciones que hace que tú estés allí y no veas en el subsuelo. El subsuelo, efectivamente, es que son literalmente los que están en el subsuelo, ocurre la magia. Y son, yo creo, los grandes... Bueno, ha habido muchos héroes y heroínas en este proyecto, pero si tuviese que destacar a alguien de todos los equipos, más allá de Bjarke Ingels, más allá de la gente de BAT, más allá de la gente de Amenábar, más allá de este que está aquí frente a ti, es el equipo de operaciones del Vascular Center. Los Imagineers de Disney. Sí, los Imagineers. De hecho, me lo vi en uno de los viajes y fui con ellos viajé con ellos a Boston a ver el Lab Central, a ver el Media Lab, muy bueno. A muchos lugares para que hablasen con los equipos de operaciones de esos lugares para decir, vale, esto es lo que tenemos que ver para que detrás de bambolina, en este teatro que estamos creando, no se note las cosas. Porque eso es donde ocurre la magia. Claro, entonces, muy buena analogía la del parque de atracciones Disney y por debajo los Imagineers. Muy buena también porque... Y sobre todo me ha encantado ahora que reseñes esto porque es ese tronco raíz que va hacia que nace de la propia raíz, justamente semilla de toda una historia mucho más, ¿no?, atrás de todo esto. Es decir, seguramente no lo sepa la gente más que ahora, ¿no?, si tú lo estás narrando. Entonces, pero es absolutamente matriz porque luego a partir de ahí todo orquesta como que constela, ¿no?, alrededor, orbita alrededor de ese centro hacia el momento de la gestión. Vale, entonces, de esos aprendizajes, ahora tú como... ¿no?, quien carga, porque hay un momento en el que tú dices, claro, estoy cargando con el proyecto, ya los riesgos los voy contrapesando, voy manteniendo todo en su sitio, ahí sucede. Bueno, ha habido magia, has tenido suerte también. Sí, claro. Hay que decirlo. Bueno, mi apellido Alea, que significa suerte en latín, fortuna. Alea Yacta. Esto sí que tiro un poquito de eso. Qué despistado he estado yo ahí, ¿eh? He estado despistado, sí, señor. No, todos los profesores de literatura en el primer día de clase me decían, ¿sabes lo que significa? Digo, sí, he leído Asterix y Obelix, gracias. No, y aparte hablábamos justo antes de grabar que te pone el nombre también de algún modo ¿no? Y el apellido, que yo también tengo con lo del apellido, con los Nielsen, con la historia esta. Qué curioso. Entonces, claro, entre cargar, sufrir y el eustrés, ¿no? Ya lo bonito del estrés, que es más de, ok, va saliendo, ya esto parece que sí. Claro. ¿Qué sientes, no? Ahora. O sea, porque ya ha pasado esa tensión. Ahora, ¿qué está pasando en ti? ¿O cómo estás, ¿no?, reescribiendo tu rol y, ¿no?, porque ya te has destensado? Sí. ¿Qué está sucediendo en este capítulo? Yo diría, son muchas cosas, ¿no? Pero si tuviera que destacar 3. Uno es como lo comentábamos al inicio, ¿no? Es mirar a los ojos al equipo de operaciones, a Paz, a Javi, a Anne, al equipo del Vascular Center, a José Mari, a compañeros de mi equipo, a Raquel, a Imi, a Irati, a mucha gente dentro del Vascular Center, al equipo de Bjarke Ingels, el equipo local, sobre todo de la oficina de Barcelona, al equipo también de Amenábar, y ver que estábamos todos... te ha tocado viajar, ¿no? Sí. Pero verles ahí de repente, en el mismo momento, y ver que estábamos sintiendo lo mismo. Entonces, hay un momento muy bonito, muy repetible, y dices, vaya, estamos sincronizados también ahora lo hemos padecido
sufrido y muchas veces incluso disfrutado tanto este viaje que ahora estamos prácticamente, sabíamos que estábamos en la misma onda, ¿no? Ese día o esos días iniciales. Vale, esa parte es muy bonita, es irrepetible. O sea, sellar, ¿no? Como sellas, sí, sellas. Cerrar, es decir, cerrar. Ahora es, vale, la responsabilidad hasta cierto punto, bueno, como siempre, ¿no? Cierto punto de esto, es decir, bueno, ahora tenemos que abrir los otros hubs, co-crear otros hubs, ese contenido que esté, que los curators puedan crear unas dinámicas que estén a la altura del continente, que el contenido esté a la altura del continente, y yo creo que vamos por muy buen camino, pero es un camino ya sin fin, con lo cual no puedes no mucha prueba error también, ¿no? Por supuesto, sí. Ya no es el edificio no adquiere esa entidad. Esto es mucho más dúctil, líquido. Eso es, súper líquido. Lo importante es que haya energía, que haya dinamismo y dices, falla, venga, lo siguiente, ¿no? Claro. Y yo creo que estamos, además, en un equipo muy estimulante, ¿no? Sí, mucho. Los curators son, pues está ahí Otran, está ahí Mi, están haciendo una labor excepcional. Entonces, la segunda parte, es decir, que el contenido esté a la tensión, la nueva tensión, de que el contenido esté a nivel del continente. Aquí siempre hay nuevas tensiones, ¿no? Sí, bueno, porque pasamos de la fase 1 makers, era como hablábamos antes, pasamos a la fase de los gestores. Claro. Entonces, los gestores tienen que dar contenido y crear esas dinámicas. Bien, estamos ahí. Segunda parte, o sea, segunda lección. Y luego, a título personal, pero yo creo que nos está pasando a muchos de los que hemos estado ahí, la odisea ha sido tan bonita, ha sido tan exigente y ha sido tan que bueno, yo ya venía un poquito de esa especie de te conviertes un poco de yonki de necesito claro, sí, más tensiones. ¿De ¿no? dónde vienen? Necesito. Es el contenido me puede dar esa suficiente o sea, igual toca viajar más sí, ahora, igual. Sí, o intentar buscar unos retos similares. No van a ser lo mismo, pero retos similares, porque no hay nada peor en esta vida que comprar un billete bueno, hablábamos de la fortuna, ¿no? No ha sido comprar un billete porque ha sido un trabajo, pero de lotería y que te salga, ¿no? Un boleto de lotería que te salga, ¿no? O sea, que hagas algo y de repente que te salga muy bien. Y dices, ahora dices, ¿qué tengo que hacer? Necesito sentir algo así. Entonces, y lo estoy viendo en todos los equipos, Vascular Center, Bad, Big, es decir, ¿y por qué no hacerlo juntos, no? Entonces, cuando has hecho un viaje con unos partners y has creado se crea un bonding, se crea... Mantenerlo, importante. Sí, es mantenerlo. Y además, porque lo que hemos hecho, como decíamos antes, tiene sentido en otros ámbitos. Y somos first in class. Si se me permite otra vez, o al menos los distintos equipos, estoy hablando de los equipos, creo que todos y cada uno de estos equipos son first in class globales y lo hemos probado con esto. ¿Por qué no repetir esta magia que nos permita volver a hacer otra odisea juntos, ¿no? Porque ya has creado este lazo, esta amistad, crees al que está al otro lado. Y hay una ambición compartida. Hay una ambición compartida y sabes cómo que en los momentos más difíciles respondemos bien. ¿Estás cambiando el mundo de algún modo? Bueno, eso no, pero estamos, sí. Estamos creando puntos que con suerte ayudarán a cambiar el mundo. Sí, claro que sí. Pero ya llevo un tiempo en Donosti, ya no, hay que bajar un poco, ¿no? El bilbaíno. Pero sí, o al menos equipos, yo sí, mira, te recojo el guante. Creo que son equipos que pueden ayudar a transformar el mundo. Sí, eso sí. Me encanta que lo digas. Por ello lo puedo decir, sí, por ellos lo puedo decir. Creo en ellos, hasta ese punto y más. Entramos en una fase final y... Vale, ahora, tú personalmente. Sí. ¿No? Porque han pasado unos años. Ahora, tú personalmente, ¿cómo te sientes? Aparte ya del reto de haberlo logrado, ya dejamos atrás ya el proyecto, tú te vas un miércoles a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, te pones delante y dices... No sé, ¿te emocionas? Sí, ¿Qué sucede? Cuéntame cosas. Me emociona y creo que no va... Esto, mira, lo voy a compartir contigo, no lo he compartido con nadie. A veces tengo reuniones o estoy trabajando arriba porque el centro tecnológico, el parque tecnológico de Donosti está en las colinas, ¿no? En Miramón, y el Vascular Center está allí. Entonces puedo tener reuniones en la facultad y no tengo por qué ir a GOE y tengo que venir, me vuelvo a Bilbao porque aquí están los chiquis y es donde vivo. Y cojo el coche y bajo hasta Gros. No me bajo el coche, paso por la avenida Navarra, tengo que ver a la criatura. Qué bonito. Eso, no te puedes ir sin mirarlo. Sí, es como es que quiero verlo porque a lo mejor llevo varios días sin verle.
que es algo extraño que me había pasado con mis hijos, obviamente, no digo que es lo mismo, pero tiene un punto de... ¿Se parece mucho? Sí, se parece. Y le ha pasado a otros compañeros de viaje, de los distintos partners. Creo que es algo que no se me va a quitar nunca y espero que no. O sea, Pero tiene sentido, sí, me pasa a mí. O sea, Frank Gehry acaba de morir hace poco, pero cuando una obra está perfectamente en frecuencia cerrada, ¿no? Como que en sí misma ya es un ente y emite, cuando yo estoy cerca de algún gen caminando, estoy diferente, o sea, estoy vibrando, me da el sol, me tomo el cafecito con el portátil, digo... ¿Entras alguna vez en el atrio del Guggenheim y dices, wow? Sí, yo siempre, no. Todas las veces. Y mira que hemos entrado, ¿no? En el atrio. Se me acaba de poner... Sí. No hay ni una vez que no me emocione por dentro estar ahí. A mí y me inspire. Me está ocurriendo esto con Goe y sé, porque lo hemos hablado ya, que muchos de estos compañeros de la Odisea, del Basque Culinary Center, de BAT, de VR Kingles Group, de Big y de Amenábar también les está ocurriendo lo mismo. Y otros compañeros que ha habido, porque ha habido otras ámbitos. Entonces sí van a querer seguir, claro. Sí. Eso es un buen síntoma. Sí. Entonces, y esto pasamos a la siguiente lección, es cómo crear otros viajes. Porque creo que ya hemos creado algo que tiene sentido dentro de estas necesidades de crear espacios únicos en el mundo. Hemos creado una propuesta de valor que ya probada y unos compañeros de viaje desde el punto de vista del gestor o conformador, paquetizador de como puede ser BAT de la primera visualizador de la propuesta, de los compañeros que pueden ser de la parte de diseño como puede ser un VR Kingles o hay otros también, y luego de la búsqueda de contenidos, gestores de contenidos como un Basque Culinary Center o un Cambridge Innovation Center, o sea, desde la primera parte de makers a los gestores. Y es difícil el poner un grupo tan variado, tan, digamos, tan de primer nivel, con un sentido ya de propósito compartido, porque todos ya creemos, no necesitamos explicarnos muchas cosas. Entonces, cuando ya tienes un equipo así, ahora estás en diagnóstico, ¿no? Sí, o sea, estás buscando. Hay que hacer otras cosas porque es muy difícil de replicar. Los viajes lo que tienen es que no son difícilmente replicables. Entonces los compañeros de viaje generas una experiencia que se atreven más luego contigo como otros. Entonces, ¿quién tiene algo así? La razón es, se minimizan los riesgos, todo el mundo ha hecho un check, ¿no? Te entiendes a los lados, más. miramos a los lados, estamos todos en el mismo barco, ¿ok? Eso es, ya lo hemos hecho. Entonces, claro, el barco puede ir hacia un lado y ahora hacia otro nuevo destino. Sí, somos un comando ya prácticamente, un comando de innovación, Food, Art and Technology. Alguien quiere crear otros lugares donde nazca el futuro del quantum, de las finanzas, este equipo lo sabe hacer. Así que hay que ponerlo en valor. Esto me deja pensando mucho, ¿eh? Qué interesante. Qué interesante. Bueno, Asier, ¿qué crees que va a pasar en el siguiente capítulo? Porque ahora cerramos el 2. Así como a modo previo, ¿puedes lanzar un spoiler de algo? Shakespeare, como decía, que el futuro era el país desconocido, ¿no? ¿Qué puede ser? Va a ser muy... Yo creo que el siguiente episodio va a ser Fat. Vale. Ya está. Entonces seguimos en la línea. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, Elvio. Seguimos.